La noticia que en un ratito la desarrollamos. ¿Por qué en un ratito? Porque ahora vamos a recibir al gobernador de Chaco, a Jorge Capitanich, que tiene la amabilidad de atendernos. Jorge, muy buenas noches. Juana Morín, todo el equipo de Conflicto de Intereses te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Juan? Un gran gusto saludarte y un gran gusto saludar a todo tu equipo. Creo que estamos con un temita de audio. Esperemos poder solucionarlo. Jorge, ¿cómo viste el discurso de Cristina Kirchner allí en Chaco? Te tocó recibirla. ¿Cómo lo viste? ¿Y qué conclusión sacás de este momento del Frente de Todos, sobre todo? Bueno, el discurso tuvo profundidad respecto a tres temas que me parece que son medulares en su exposición, que tiene que ver con el Estado, que tiene que ver con el poder y que tiene que ver con la sociedad. Vivimos una contradicción a nivel internacional entre lo que podríamos denominar anarcocapitalismo, urdido por derecha para cercenar derechos y por izquierda para quitar capacidad del Estado y promover un punto de inflexión desde el punto de vista social revolucionario. Y después tenemos lo que se denominaría un capitalismo organizado que exige un Estado con capacidad de regulación en el funcionamiento del sistema económico, político y social, con la restitución del estado de bienestar y el empoderamiento de derechos de carácter social. Y eso es una contradicción que creo que lo ha podido describir con detalle Cristina el día viernes. En segundo lugar, este tema de referencia del poder que se manifiesta en términos reales y formales, poder real, formal, poder ficticio u oculto o corporativo, que obviamente tiene fuerte incidencia en la construcción de sentidos. Tercer tema, una sociedad que es más heterogénea y fragmentada y obviamente eso genera en el mundo moderno una insatisfacción democrática, sobre todo en jóvenes y mujeres. Ahora, por lo tanto, fue la estructura medular de la comunicación del mensaje, ¿no? Claro, ahora, Jorge, es indudable que hubo referencias claras, puso sobre la mesa las diferencias dentro del Frente de Todos y particularmente las diferencias en cuanto al rumbo económico, ¿no? Del gobierno. ¿Qué opinión tenés al respecto? Y vuelvo a insistir, ¿no? La necesidad que tiene también el electorado del Frente de Todos de que se solucionen estas diferencias o este debate, como definió Cristina. ¿Cómo lo ves? Bueno, primero, creo que ha podido desmitificar un poco la posición en el sentido de que no es pelea, no es discusión, es debate. En una coalición siempre hay diferentes interpretaciones de la realidad y las formas de resolver los problemas. Eso es una definición. La segunda definición, yo digo que nosotros tenemos todos los actores del Frente Grande, tenemos un gran compromiso de construir un sendero. Este sendero tiene que ver con, primero, el marco de la institucionalización del Frente de Todos. Tenemos la mayoría de senadores y senadoras en el Congreso, la mayoría de diputados y diputadas en el Congreso, tenemos la mayoría de gobernadores y gobernadoras, tenemos la mayoría de intendentes e intendentas, tenemos la representación de los trabajadores, empresarios, movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones libres del pueblo. La verdad que tenemos una masa crítica extraordinaria, para lo cual necesitamos institucionalización para que exista unidad en la diversidad, que nos genera un puente. Ese puente significa cómo resolver los problemas que la sociedad hoy exige que resolvamos, que es bajar la inflación. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de generar más empleo a mayor velocidad, inclusive con recuperación del poder adquisitivo del salario para construir el 2023. Y en ese contexto lo que quiero transmitir es, hemos tenido una herencia durísima, una pandemia. La economía tiende a recuperarse 10,3% claramente en 2021, 4 o 5% este año, disminución de la tasa de desempleo, también de indicadores sociales. Ahora bien, es insuficiente. Y eso me parece que nos obliga a todos a escucharnos entre todos y a construir claramente consenso sobre la base de resolución de los problemas. Y ahí es donde tenemos que estar todos unidos en resolverlo. Gobernador, buenas noches. ¿Cómo le va? Sofía Caram lo saluda. ¿Me escucha bien? Sí, ¿qué tal? Hace un ratito nada más, aquí en Conflicto de Intereses, Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad, dijo que el discurso de Cristina Kirchner fue un discurso de campaña, que no fue un discurso de propuesta. ¿Usted coincide con esa lectura? Lo que hizo Cristina es no un discurso de campaña, sino básicamente una exposición en virtud del doctorado honoris causa entregado por la Universidad de Chaco Austral. Eso significa hacer referencia a básicamente estos tres temas claves elegidos. O sea, en la conferencia se llamaba Estado, Poder, Sociedad, la insatisfacción democrática. No tuvo que ver ¿Y con por la qué se dan interna? ¿Usted estos cree que componentes de no fue un insatisfacción? mensaje Para mí por la creo que interna? tocó temas estructurales y obviamente algunas cuestiones de tipo coyunturales. Y siempre transmito lo siguiente. Cristina tiene la particularidad de que
Cuando se mantiene en silencio, existen los exégetas de su silencio. Y cuando habla, están los intérpretes de sus palabras. Por lo tanto, siempre es difícil ponerse de acuerdo respecto a qué es lo que dijo y qué es lo que quiso decir. Pero la verdad es que la exposición no es un discurso de campaña, sino básicamente una expresión respecto a un contenido básico de lo que era el motivo de la conferencia. Ari, gobernador, voy por el mismo lugar porque Aníbal Fernández decía recién aquí, el discurso o la expresión de Cristina Fernández de Kirchner en Chaco no suma, alimenta una interna que no tiene por qué darse en estos términos y en este momento. ¿Usted piensa lo mismo? Mire, yo no me voy a poner a debatir con Aníbal, a quien aprecio muy profundamente y aparte tengo una relación de muchísimos años. La verdad que siempre respeto las expresiones de todos, nuestros compañeros y compañeras. Me parece que lo más importante es entender e interpretar el momento. Es decir, tenemos que entender también que existe insatisfacción, que tenemos problemas por resolver, que todos debemos estar preocupados por resolverlos. Y la verdad es que, independientemente de cómo pensemos los problemas y cómo afirmemos nuestra posición respecto al diagnóstico, lo importante es, vuelvo a insistir, estas tres partes. Unidad en la diversidad con institucionalización del frente, un programa que nos permita reducir más rápido la tasa de inflación y mejorar el empleo y la tasa de salarios, y obviamente construir en la unidad en la diversidad para el 2023. No me cabe la menor duda que este es un espacio que tiene la confianza popular porque es capaz de resolver problemas, y que cuando no lo podemos resolver de acuerdo a las expectativas de la sociedad, tenemos que preocuparnos en cómo resolverlo. Esto significa el esfuerzo colectivo que tenemos que hacer entre todos. Jorge, la última. ¿Cómo crees que se resuelve? ¿Cómo crees que se soluciona esto, mirando para adelante? Mirando para adelante, creo que nosotros tenemos muchos espacios de fortalecimiento institucional, gobernadores, intendentes, legisladores, trabajadores, empresarios. Es decir, tenemos un abanico muy claro de representación de base territorial. Para mí, sinceramente, vuelvo a insistir en esto. Es necesario dar un marco de institucionalización del Frente de Todos, unidad en la diversidad, para fortalecer nuestra capacidad de debate interno y de consenso. Segundo, trabajar todos unidos para lograr reducir la inflación, optimizar programas que permitan generar más empleo y recuperar el poder adquisitivo del salario, y eso nos va a dar un trampolín muy competitivo para el 2023. Bien. Gobernador, muchísimas gracias por la comunicación. Un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, aquí en Conflicto de Interés.